noches a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Así que voy a ser lo más conciso y breve en estas noticias de la compañía. Para aquellos que quieran chatear de una forma directa o mandar su nota de audio, lo pueden hacer a través del canal de Telegram, del cual estamos muy contentos porque ya hay muchas personas que se han suscrito a ese canal y desde allí se enteran muchas horas antes o minutos antes de salir en vivo. Hoy voy a tocarle varios temas y noticias importantes de la compañía, directo del corporativo, y vamos a avanzar con el tema porque es vital estar siempre informado. Así que regreso con ustedes en breve. Y tenemos aquí las noticias de la noche de hoy. Esta información nos llegó, creo que eh, fue casi al final de la tarde, fue que me di cuenta ahí del correo que había llegado esta noticia y que quiero pues compartirla con ustedes. Tengan en cuenta que la información es de la compañía y básicamente lo que vamos a tocar aquí son noticias directas de ellos. Yo voy a hacer lo más transparente posible en darle la información. Em, Aquí tenemos pues una promoción que ellos están ofreciendo. Esto todavía no me queda muy claro porque la compañía lo anunció en el newsletter, en este newsletter en inglés, sobre una promoción de gas. Pero vamos a esperar que eso se desenvuelva para estar claro con la noticia y llevarle la información. ¿Quieres ganar la lotería? Tenemos algo mejor para ti. Un simple paso puede llevarte a un viaje soñado este verano junto a la alta dirección de la empresa y los mejores desarrolladores de la red de One Ecosystem. Y seguimos teniendo aquí, pues, esto básicamente es para probar suerte, como quien dice, ¿no? A ver quién se puede ir en esas vacaciones de verano. Un simple paso puede llevarte a una vieja, a un viaje de ensueño en este verano. Esto está muy interesante, ¿no? 3 personas podrán estar en esta increíble oportunidad. Es muy simple, básicamente tienes que eh, comprar un módulo educativo durante estos últimos días, antes del 31 de mayo, lógico, y vas a participar en este sorteo. Todas las personas que hayan comprado algún módulo de educación van a poder recibir este premio y aquellos ganadores, bueno, van a tener la oportunidad de poder compartir con el CEO de la compañía, el señor Bensis Lab, y esto es chévere. Recuerden que él habla español también. Los ganadores se van a anunciar por este canal. Y bueno, vamos con esta otra noticia acá. Vacaciones de verano para la creación de equipos. Aquellos que logren hacer la red y logren pues los rangos a continuación. El diamante pues tiene en el Cash Wallet una recompensa de 1.500 € que se depositan en esa wallet. Esa wallet automáticamente te hacen el depósito. Tú puedes sacarla a Bitcoin de una vez. Los que lleguen a Blue Diamond pues van a recibir 4.000 € y también pueden optar, ¿no? Por un reloj de la marca Swiss. También los Black Diamond pues pueden optar por un reloj de la marca Rolex y reciben 12.000 € de eh, comisión o por decirlo de premio al llegar al rango. Aquí tenemos un video que bueno, lo pueden correr ahí directamente en YouTube. Desde acá no lo podemos hacer por cuestiones de derecho de autor. Y aquí hay que felicitar a esta dama, Bui Twin Tuan Ha, quien recibió su premio y su galardón.
Y también tenemos acá una actividad que se va a hacer en Grecia este 26 de junio al 2 de julio. Ahí están los requisitos, quedan en video, usted puede pausarlo y verlo con calma. También tenemos acá una aventura en Grecia. Para todos los que quieran participar, pueden hacerlo, nada más tienen que llegar a las metas. Está disponible también para ir a Grecia este 26 de junio al 02 de julio. Juntos por más. Sigamos avanzando con la noticia. Tenemos a nuestro capitán King Jay, que también fue galardonado y llegó a la calificación. Felicidades, capitán, por el trabajo que está haciendo, por el esfuerzo de divulgar a todas partes la información de nuestro proyecto y sobre todo de apoyarnos a todos los IMA con su labor. Continuemos entonces un poquito más abajo, a ver qué tenemos por acá. Esta noticia que ya ustedes la conocen, que es el nuevo Cash Safe, que está disponible para todos los IMA de One Ecosystem, y se los voy a explicar rápidamente. Aquí está la información. Todo el dinero que te llegue a esa wallet, a la wallet caliente, como yo le llamo, a la cual puedes convertir automáticamente todos los euros a Bitcoin, y lo echas a una cuenta externa. Y lo más probable es que la habiliten también para sacarla con USDT, que es la nueva wallet que la compañía ha asignado. Creo que ayer llegó la noticia, o antes de ayer, donde nos dijeron pues que la wallet ya la habían asignado. Y entonces, si tú depositas ese dinero, lo dejas ahí quieto, lo pones como en un plazo fijo por un mes, te da el 1%. A 3 meses recibes el 1,25%. A 6 meses el 1,5%. Y a 18 meses el 2% del saldo que tengas almacenado en esa wallet. Esto quiere decir que tú puedes dar ese dinero allí y lo pones a trabajar para ti. O lo puedes retirar automáticamente y lo sacas a tu wallet caliente. Voy a observar acá en la caja de comentarios para ver si hay preguntas. Tenemos aquí a Juan José, a Lucila, a Francisco. Me dicen cómo está saliendo el audio, cómo lo escuchan, si sienten que se escucha mucho mejor a la última vez, a la última transmisión. Voy a seguir observando acá que otra persona escribe aquí en la salita de YouTube, de Colombia, en sintonía, reportando el señor Fernando Gómez. Dice que el mejor canal informativo de la comunidad One Ecosystem. Gracias, muchas gracias por estar en sintonía de Luxor. Ustedes han hecho crecer este canal. Mafe también acá en sintonía. Wilder ahí mandando unas carcajadas. Gracias por su tiempo, mi estimado Eric. Saludos, Wilder, ahí donde te encuentres. Juan José también dice, acércate más al micrófono. Voy a acercarme más al micrófono. Voy a subir un poquito más el volumen. Lo que pasa es que me salgo del encuadre y voy a subirle un poquito más el volumen para que el audio esté llegando a los niveles. Ahí está ya casi los niveles más altos. Puedo subirlo todavía un poquito más, pero vamos a mantenerlo a esa distancia. Vamos a ver, dígame si todavía se escucha mejor, porque acabo de hacer la corrección. Saludos de Argentina. Marina Flores, saludos. Lucila, no se escucha bien, dice, se escucha que bajo o se escucha alto. ¿Cómo es la cuestión? Me dicen, a ver, porque acabamos de hacer ¿cómo les digo? Un cambio en la parte de los micrófonos y eso para mejorar el audio. Y quiero verificar si se está escuchando perfectamente. Me confirman. Voy a seguir un ratito en esto para ir con la noticia. Se oye muy bajo, dicen por acá, no se escucha. Dice que ahora se escucha excelente. Perfecto, Francisco José. Y se dice saludos a todos. Gus dice gracias por tu tiempo y compromiso. Gracias a todos ustedes por permitirme estar aquí presente hoy viernes y poder estar transmitiendo la información que les tengo esta noche. Como les decía, la información que tengo acá sobre este asunto de la
del Cash Safe, pues es una herramienta interesante para poner a trabajar los euros y ganar algo de dinero extra, ¿no? Déjeme mover acá un momentito, déjeme corregir el micrófono un momentito, un segundito. Voy a bajar. Vamos a ponerlo más para acá. Ok. Ok, ahora sí, lo tengo acá mucho más controlado. Déjeme ver que me salgo del encuadre. Es que este es el detalle de trabajar con micrófonos de estudio. Porque tengo también uno de solapa allí. Pero claro, el sonido sale mucho mejor de un micrófono de estudio. Ok, continuemos entonces con la información. Creo que por acá hay más noticias acerca de lo que está pasando con el proyecto. Recuerden que One está montado sobre un token ERC20 y eventualmente lo vamos a hacer público en 8 meses. Tenemos la feria que se hizo en Dilshaker, Vietnam. Ahí vemos a la líder y esa feria fue muy interesante. Eh, Hice una transmisión acerca de lo que dijeron en esa feria y ustedes tienen el video donde explico que ellos aprobaron ya usar el Proof of Stake en el protocolo de Ethereum. Y eso me parece fenomenal que lo hayan hecho. Ahí está el CEO de la compañía. Ahí vemos fotos también de la top leader que organizó todo esto. También tenemos a el CEO de la parte IT, ¿no? Básicamente, ¿no? No CEO, solamente hay un CEO. CEO es el señor que tenemos acá arribita, que por cierto, nuestro CEO habla español y habla varios idiomas. Eh, Acá tenemos el que se encarga de la parte IT, que fue el que nos dijo todo lo nuevo que viene con Proof of Stake. El señor Vladislav Belko se llama él. Acá tenemos a King Jay, el capitán. Se le ve muy bien sus gafas ahora con ese look. Obsérvenlo. Ese no ha hecho una labor increíble, como ustedes no tienen idea, de divulgación, de sostenimiento, de llevar la filosofía de One Ecosystem a todo el mundo y llevar las buenas nuevas, la buena noticia de que estamos en una compañía completamente renovada, una compañía que está haciendo un cambio diferente a todo lo que ustedes pueden conocer en el mundo criptográfico. Todavía estamos, como quien dice, en un proceso de salir a público. Ahora mismo estamos como en un, diríamos, como a punto de nacer, como cuando una mujer tiene 7 meses por ahí. Estamos en ese proceso y que se vino gestando poco a poco, pero con fuerza. Y recuerden que muy pronto viene algo que son los logos de la compañía van a salir y esto va a ser muy interesante. Aquí tenemos otra actividad que van a hacer con el CEO de One Ecosystem, el señor Vencislav. Él va a hacer una actividad pronto, ahora el 28, quiere decir mañana, pues a las 3 de la tarde, en el Makutiri One School of the Blind. Más abajito tenemos noticias también que para el 29, de 9 a AM a 9 PM, también hay una presentación en Rama Garden Hotel en Bangkok. Miren qué imagen más bella esa, ¿no? Vamos a hacer un acercamiento. Miren qué belleza. Bueno, allí se va a generar una actividad por el CEO de la compañía. Más abajito están nuestros 2 embajadores. Ahí lo están viendo. Tenemos ahí a Raúl Pasos y a Maribel Martínez, que están haciendo un trabajo excelente. Y vamos a observar aquí, vamos a detener un ratito aquí, porque ahora mismo ellos están en Colombia y están haciendo una gira. Y mañana, sábado, van a estar en Melgar y en Ibagué. Para la gente de Colombia, aprovechenlo que están allá, conéctense y vayan a esa actividad. El domingo 29 en Neiva,
Eh, y el lunes 30 van a estar en Facatativá. Después, el 31, Fusagasugá. Espero estar leyendo bien estos lugares. El miércoles, Villa de Leiva. El jueves en Duitama. Y el viernes 3 de junio van a estar en Villa Vicencio. Ese lugar sí lo conozco porque allí fui a dar una exposición. Y Bogotá también, pues. Aprovechenlos. Aprovechen los que van a estar por allá y estrechenle la mano, salúdenlo, denle un abrazo por el trabajo que están haciendo. Gracias a Dios en nuestra compañía tenemos estos líderes, personas que salen a ofrecer el proyecto de cero. En otras comunidades no hay esto, no existe esto. Para nada. Ellos ahí están porque creen en X proyecto y eso es normal. Hay personas que creen en otros proyectos y eso es muy normal. En nuestro caso, en One Ecosystem, tenemos la ventaja que tenemos los líderes que están haciendo la red, y el hacer la red es divulgar la información del proyecto para que más personas se entusiasmen y puedan entrar a formar parte de esta gran familia. Y bueno, vamos a ver por acá. Dice que hay otros eventos. Hay un evento de gala. Observen este evento de gala. Ahí está Cristi Kalina, que es uno de los grandes líderes allá de Europa. Y este evento se va a hacer del 1 al 3 de junio en Rumania. Y está One Ecosystem al máximo. ¿Y ustedes sabían que las marcas se van a cambiar? Bueno, aquí está la información. Viene un cambio de marca radical. Y aquí voy a hacer un alto rapidito. Porque cuando una compañía decide por voluntad propia cambiar la marca, ¿por qué usted cree que lo van a hacer? Porque ya nos vamos y se acabó todo esto. No. Buenas noches, comunidad One desde Bogotá. Saludos Humberto, saludos Juan José, saludos Matías, desde Buenos Aires conectándose. Saludos a todos los que están en este momento haciéndose eco de estas noticias. Recuerden que tenemos el canal de Telegram. Desde allí se pueden conectar, pueden enviar sus notas de audio y yo puedo responderle posteriormente en otra transmisión. Y de esta manera hacemos algo diferente, interesante, ¿no? También algunas veces hago streaming en directo a través de Telegram y desde allí pueden hacer preguntas en vivo. En este momento tuve que suspenderlo porque no sé qué pasó, pero de repente le entró un beriberi al canal de Telegram y me mandaba un ruido y no podía enviar la señal, así que tuve que tumbarla. No me quedó de otra. Sigamos con la noticia. Entonces los logos los van a cambiar. Todavía no sabemos cómo van a ser. Y hasta donde tengo entendido, estos logos van a estar incorporados, los logos de los IMA, dentro del back office, así como vieron los de Dealshaker hace poquito que les toqué el tema. Y vamos a poder bajar esos logos con el diseño nuevo de la nueva marca. No sé si vamos a cambiar el nombre, no creo. Ya nos llamamos ahora One Ecosystem. Ya lo que era OneCoin y eso, no sé cómo va a quedar eso, honestamente. Vamos a esperar que se hagan los logos para entender hacia dónde va el desarrollo de la marca. Y esto, creo que para junio ya nos van a dar esa información. Vamos a continuar acá con esto de los logos. Aquí lo están diciendo, ¿ven? A principios de junio del 2022, la empresa presentará oficialmente el nuevo branding. Uno para el corporativo y otro para la red. En las próximas semanas, sin embargo, los IMA, pues, seguirán usando el logotipo actual. Que ustedes conocen es estos dos, ¿no? Pero esto va a cambiar. Y ya nos enteraremos cómo va a ser el asunto. Y llegamos a las redes sociales. Únete a nuestros canales oficiales de One Ecosystem. Esto ya está disponible. Miren, hay un canal de Telegram aquí también. Y de WhatsApp, miren, esto es nuevo. Se pueden suscribir a este canal de Telegram, ahí lo estoy marcando. Y tenemos canal de WhatsApp. El canal de WhatsApp hay una limitación porque, como ustedes saben, WhatsApp no permite tanto, ¿no?
Y este enlace que ven aquí es el canal que nos lleva directo a la página de One Ecosystem. Vamos a ir a esa página para ver qué es lo que tiene y empiecen a conectarse ustedes de una vez a esos nuevos canales. Esos ya son canales oficiales. Voy aquí a proyectar de una vez el link y vamos hacia allá. Ok. Voy a pasarle la página de una vez. Observen. Ok, estos son los nuevos canales de One Ecosystem. Ahí están todas las redes oficiales. Y esto está bien, ¿eh? Me parece genial que hayan hecho esto, unificando todo con One Ecosystem y con los canales de Instagram, directo del corporativo, de Facebook, de Twitter, de Telegram y la página web que te lleva directamente pues, al que ustedes ya conocen. Esto es poco a poco mejorando la marca, mejorando todo el ecosistema, las redes. Yo no sé qué piensan ustedes al respecto. Ya se han conectado, ya están inscritos. Deben hacerlo porque esas son las líneas oficiales. Lo que salga por ahí es como decir, palabra de Dios, te alabamos, Señor, por decirlo así. Bueno, vamos a dejar la parte religiosa por un rato y vámonos a concentrar en este sitio web. Mira, acá está la noticia y esto es lo del Country Board, convocatoria del Country Board. Y esto es a los líderes que representan a cada país conformar los Country Board. Ya en Panamá mandamos toda la información. Ahora ellos van a decidir quiénes son los que van a estar en esta junta de servicio y de liderazgo y de trabajo y de soporte, sobre todo, para darle apoyo a la comunidad mundial. Cada país va a tener su country board. Y este country board lo que persigue básicamente es conectarnos con la compañía de manera corporativa. ¿Cómo así? Bueno, básicamente vamos a tener un canal directo con soporte y con el corporativo para cosas puntuales. Sobre todo, darle apoyo a la comunidad en todos los aspectos del ecosistema. Y para asociar One Ecosystem con el país, con normativas legales, porque están solicitando tener un abogado dentro del Country Board, en el caso de Panamá, pues hablo por mí, y tener un contador, un contable. ¿Y para qué? Para tenerlos nada más allí porque sí. Un contador tiene que ver todo lo que es la parte logística de cómo una moneda puede implementarse con los comercios y cómo se puede manejar toda la parte de la contabilidad con una criptomoneda, que eso nadie lo sabe. Sobre todo los contables hoy día desconocen mucho del tema, no saben cómo manejar eso. También manejar los impuestos, todo lo que es la parte tributaria, dónde iría todo ese conocimiento, cómo podemos pegar el proyecto de One Ecosystem a un país de esa manera. Y el abogado, bueno, manejar todas las leyes. Y voy a hablarle un pedacito de Panamá sobre lo que está pasando. En Panamá, como yo les dije en un video anterior, el presidente no firmó el proyecto de criptomoneda porque al parecer había algo dentro de la documentación que faltaba y era sobre lo de blanqueo de capitales, lo de las cuestiones de las armas, lo que exigen siempre los bancos con relación al mover el dinero. Y este punto lo tienen que resolver el equipo legal de Panamá que está manejando todo esto. Los honorables diputados tienen que resolver este asunto. Y una vez que se resuelva eso, se lo vuelvan a enviar al presidente y el presidente tiene que firmarlo. Si el presidente no lo firma, eso vuelve otra vez hacia atrás y la misma asamblea lo puede aprobar sin la autorización de un momento porque el presidente tiene que firmarla, pero ellos pueden también aprobar una ley directamente. Eso es lo que me han dicho. Vamos a ver qué pasa en el camino y más adelante les traigo más información sobre ese tema. Eso es lo que puedo tocarle con respecto a Panamá. Bueno, en Panamá ya, como les dije, terminamos el country board y vamos a esperar que ellos nos digan
cuál es el siguiente procedimiento. Sigamos con un poquito más de noticia. Voy a la sala de chat. Aquí, como les dije, queda el último split. Estamos hoy a 27 y el último split termina se va a terminar de ejecutar el 31 de mayo. Y jamás en la vida de One Ecosystem, de One Life, de OneCoin, como quieran llamarle en el pasado, se va a volver a repetir esta promoción del triple split. Todo termina allí y viene una nueva etapa dentro del proyecto. Y eso me tiene muy contento porque en junio se presentan cosas muy buenas. Hay una tasa de servicio de actualizaciones de cumplimiento para todo aquel que está haciendo la red. Básicamente van a cobrar un fee anual, y para todos los que tengan que activar sus cuentas, no las dejen para después, chicos y chicas, actívenlas. Hay un fee que la compañía está cobrando de 30 euros y que eventualmente, esta es la información, si te sale este mensaje, will not determine active user. It is possible that more than one user has the same email. Please contact your administrator. Esto quiere decir que varios usuarios mm, no se están conectando producto de que les manda estos errores, que no se puede determinar la actividad del usuario al cual usted está tratando de ingresar. Puede ser que uno o varios usuarios estén usando el mismo correo electrónico. Eso ha pasado mucho en Latinoamérica. Miren, esos errores, quiero decir, esos errores que sucedieron al hacer la red. Muchas personas cedían sus cuentas que usaran el mismo correo del líder. Entonces el líder le ponía el correo a todo el mundo igual para poder administrar las cuentas, para poder verificar. Y eso hoy día es un dolor de cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué esto de los correos? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué están cobrando los 30 euros? Y quiero aclararles para que ya lo puedan entender, y tiene que ver con la identidad digital. Tu identidad digital es tu correo electrónico, es los documentos de KYC que tú tengas conectados a la plataforma, es tu número de teléfono, es tu prueba de dirección. Esa es tu identidad digital con la compañía. Si alguna de estas cosas no son tuyas, no te van a poder activar tu cuenta. Si tienes un correo electrónico que era de otra persona y que te lo estabas prestando, tienes que pedir a la compañía que te lo habiliten y te van a cobrar 30 euros, que al cambio en Bitcoin casi está pegando los 40, 41 dólares más o menos, porque ahí hay un fee que cobran y hay otros gastos, ¿no? Y es vital que lo hagas para poder habilitar tu cuenta. No, Eric, yo no sé cómo hacerlo, tengo miedo a hacerlo porque no manejo Bitcoin, no manejo otra criptomoneda. No hay problema, te damos la asistencia VIP acá en Luxor Computer, eso lo puedes pedir. Voy a ver si aquí en el chat tienen alguna información, déjenme ver porque me fui de largo y no sé si están preguntando algo. Saludos, Jairo, saludos. A Mariana de Ecuador, saludos también. Atendí que hay un CoinSafe en euro. Sí, hay un CoinSafe en euro, Paulino. Ahora te lo explico. Angelita nos dice: Eric, buenas noches. Te saluda Adriana desde Colombia. Un favor, ¿hasta cuánto contamos con los split? Hasta final de este mes de mayo. Una vez que pase el mes de mayo, se acabó. Ya no vamos a tener más split. Muere la flor, como decimos por acá por Panamá. Muere la flor y se acabó. Es que no todo es para siempre. Miren, para siempre no va a ser que estemos nosotros en una burbuja encerraditos. Eso se va a acabar también. Nosotros vamos a público. Vamos al océano, donde vamos a encontrarnos con los delfines, con los pulpos, con las ballenas. Vamos a encontrarnos también con otros animales marinos, pescados. Vamos a encontrarnos con los camarones. Que, por cierto, estoy trabajando en un video que voy a hacer en vivo acerca de si eres una ballena en One Ecosystem o si eres
un pulpo o si eres un pescado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a agarrar la terminología que existe hoy día en el mundo criptográfico y lo vamos a adaptar al mundo de One Ecosystem. Y ustedes van a poder definir qué tipo de pez eh, es en este mundo que va a salir al mar de la blockchain del protocolo de Ethereum. Y una que salgamos a ese mar abierto, nos vamos a conectar con todas las cadenas de bloques a través de las conexiones que se hacen. Cada una está independiente, pero hay conexiones, hay exchange, hay puentes que se hacen para poder estar dentro de una wallet. De una wallet hay muchas cadenas de bloques conectadas, de muchos exchange, y, y estamos todos ahí como juntos, ¿no? Y si ya queremos intercambiar, pues ya pasaríamos entonces a hacer el intercambio que se requiere. En este momento, lo del intercambio va a quedar para una próxima etapa. Es un proyecto de One Ecosystem, va a lanzar su propio exchange. Y eso viene, eso no es cuento, lo dijo el CEO, que es un proyecto de exchange. Y en un video que yo le hice hace un tiempo atrás, en el libro blanco lo dice, que ellos ya habían desarrollado el proyecto de OneForex, que es el primero que van a lanzar, y que posteriormente venía el proyecto de exchange. Así que vamos a esperar que salga OneForex. Esperemos que para el mes de junio o para el mes de julio ya lo tengamos acá y vamos a ver qué sucede con ese OneForex. Yo tengo mucha curiosidad. Yo no sé ustedes allá donde están, si están curiosos por saber qué es, pero deben hacerlo. Mira, aquí le voy a dar los pasos para lo que es el soporte. El soporte, este es el correo oficial del soporte. No hay otro. support@oneecosystem.eu. Ese es el correo oficial, ténganlo en mente. Y cuando usted manda el ticket, usted le pone ahí mensaje de error de inicio de sesión. Pero todo esto tiene que estar en inglés. Usted no lo puede mandar en castellano. Todavía no tenemos un equipo de soporte para atender eso en idioma castellano acá en Latinoamérica. Sería interesante. Y yo pienso que eventualmente eso va a suceder. Los country board se van a encargar de cada miembro de su país, de arreglar estas cosas. Igual como pensaba cuando estaba DealShaker. ¿Ustedes se acuerdan de DealShaker? Cuando uno hacía una oferta tenía que ir a Bulgaria Sofía y esperar que en Bulgaria Sofía te activaran esa oferta. A veces lo hacían en 3 días, 4 días. A veces se saturaban tanto que ahí se podía quedar esa oferta y se te pasaba la promoción. Y ya cuando te la aprobaban, ya para qué, pues. Ya había pasado 15 o 20 días. Entonces ellos resolvieron haciendo que se generaran los country manager en cada país y que ellos se encargaran de aprobar las ofertas como tiene que ser. Y eventualmente el área de soporte, por lo que intuyo, esa es la línea. Y creo que los country board nos van a permitir poder tener un acceso más directo con la comunidad y hacer un puente entre la comunidad y el corporativo. Y de esa forma darle soporte a todas las necesidades, porque hay mucha gente que quiere activar su cuenta y no saben cómo hacerlo. Mucha gente que no sabe subir el KYC y tampoco sabe qué documentos tiene que subir. Y si no tengo ningún documento, ¿qué hago? Bueno, todos esos son temas interesantes que eventualmente podemos tocar un día solamente del KYC y explicarlo. Hay unos videos que yo he hecho que están en el canal, lo pueden buscar y ahí se explica claramente. Pero si tienen más confusión sobre esto, me tocan del tema más adelante y les puedo explicar con más detalle. Voy a ver si hay por aquí alguna otra pregunta. Los explico, como les dije, ya se acaban, ya no viene más esto. Hernán Fernández aquí conectado. Dice, ¿cómo pago los 30 euros para que nos activen la plataforma, por favor? Los 30 euros lo puedes pagar con Bitcoin o con USDT. La compañía lanzó la wallet y para eso es vital que se conecten a estos canales de información que tiene la compañía ahora, que es en Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, y desde allí ellos están mandando información acerca de estas wallets oficiales y ahí está la dirección y tú puedes mandar dinero. Pero yo te recomiendo que tú no mandes ningún dinero, no mandes nada todavía. Eso tiene un proceso. Hay un video que se llama Rutas hacia One Ecosystem. Ahí yo explico cómo haces el pago y todo.
Todo lo explico paso a paso. Si tú lo sigues, tú logras activar tus cuentas y eh, puedes hacerlo tú mismo por tu propio esfuerzo. Claro, si tú no conoces nada del mundo criptográfico y ahora es que te estás despertando a este universo porque compraste algún paquete de educación hace 5 años, 6 años, 7 años y ya das todo por perdido, porque muchos me han dicho eso, Eric, yo daba todo por perdido. Eso lo dices tú, le digo yo a esa persona, porque estás desconectado. Yo no me he desconectado desde que entré al proyecto. No me he desconectado. Estoy enterado de todas las cosas que están pasando. Y cada mes para mí es una felicidad porque uno va aprendiendo cosas, uno va creciendo, uno va sacando la información y uno se va alimentando también de la información nueva que está llegando. Y yo veo el avance que tiene la compañía. Y me he concentrado en esta área particularmente porque eso es lo que yo soy. Yo soy un comunicador social. Eso fue lo que yo estudié. Una de las carreras, porque también tengo una carrera de ingeniería de sistemas de Apple exclusivamente, pues tengo 25 años en esa especialidad, en productos Apple, reparando iPhone, sistema operativo, o sea, toda la línea, hardware, todo. Y lo sigo haciendo todavía con mi compañía Luxor Computer, que de hecho fue una de las primeras compañías en tecnología que entró en DealShaker y que ahí tengo todavía ofertas. Y quiero decirle algo, voy a lanzar un montón de ofertas con super precios, 40, 50, 60, 70, y voy a tener la facilidad de mandarlas a sus países. La idea es que lo compren en cajetas y dentro de la cajeta se mete todo y se va para el país. Y voy a aceptar pagos 100% con la plataforma en el sentido de que me van a poder pagar con los euros de la plataforma y con los WAN de la plataforma, para que no tengan ni siquiera que enviar dinero por otras vías externas, sino que todo sea pagado dentro de One Ecosystem. Voy a trabajar en eso porque tengo mucho inventario que quiero liquidar y voy a lanzarlo a nivel mundial. Tengo mucha gente allá de Vietnam, por cierto, que tienen muchos euros porque ellos están haciendo la red y quieren comprar. Y voy a aprovechar y voy a lanzar eso para salir un poco del inventario y apoyar a la comunidad tecnológicamente con que adquieran sus productos. Vamos a ver cómo me va con eso. Ya lo hice en años pasados y me funcionó muy bien y logré sacar mucha mercancía y se mandaba todo por DHL. Lo que tengo que acordar con ellos es el precio porque lamentablemente DHL es muy costoso. Enviar una cajeta pequeña, imagínense con este tamaño que ustedes están viendo aquí en pantalla, más o menos, $150. Hubo un tiempo que me dieron una promoción y una cajetita de esas, 40, $50 me cobraban, pero eso fue una promoción. Voy a ver qué consigo por allí para incluir el costo del transporte, del shipping también en la oferta dentro de DealShaker, que está fenomenal nuestra plataforma. Yo estoy muy contento con esa plataforma, todos los cambios que le están haciendo y los módulos, cómo pueden modificar cosas. Quiero, ya que estoy aquí en este espacio con ustedes, mostrarle dos cosas. Primero que nada, para que vean por dónde va el barómetro de la compañía. Es vital que vean por dónde va eso, va volando. Y ya estamos, como quien dice, en un 96%. Obsérvenlo, 96%. Allí estamos casi a nada. Y todo aquel que logró sacar sus monedas, que hizo su split, bueno, tiene que sentirse contento porque ya tiene eso. Ya tiene su one. Que ha esperado uno mucho tiempo. Sí, yo sé, yo he esperado mucho tiempo, pero sigo aquí. Yo sigo creyendo en mi proyecto. Observen por ahí en YouTube para que vean otros proyectitos que andan por allí que tenían una trayectoria interesante, que su moneda había llegado a 100 dólares y de la noche a la mañana se fue a pique. Y ahora todas esas personas están tristes porque toda su inversión se les fue a cero. Y ellos sí entraron en lo que se llama inversión. ¿Ok? Nosotros estamos en un proyecto, como quien dice, especial y único. Porque no quiere decir que tú hayas invertido, que es la palabrita, ¿no? Aquí nadie ha invertido en One Ecosystem, porque esto es un proyecto que es el mundo de la finanza, que entiendan ese universo. Y vamos a darle los tokens promocionales y vamos a darles split. Y en ese periodo de tiempo, yo no sé ustedes, pero yo he aprendido mucho de finanzas, mucho de criptomonedas, mucho de blockchain. Yo no sabía nada de eso. Nada, pero nada. Estaba más perdido que el hijo del Iber.
Y gracias a Buen Ecosystem yo me he podido educar, he podido aprender. He abierto mis ojos a otro universo que el 1% de la humanidad sabe nada más y que el 99% está así. Entonces la pregunta que yo te hago, adquiere el conocimiento, edúcate, saca la información. Ya tienes tu One, perfecto, ya eso ya lo hiciste. Convertiste el dinero papel, el dinero fiat, a una tecnología nueva. Es un ecosistema. No solo la moneda, porque la gente nada más habla de la moneda, no. Ustedes tienen parte de este ecosistema a través de ese token RC20. Y miren cómo evolucionó, quedamos en un token RC20. Por Dios, eso es un milagro para mí. Que tengamos ese token RC20, que estemos montados sobre el protocolo de Ethereum y que vayamos a ir a público. Es un milagro. Porque esto se pudo haber congelado todo hace muchos años atrás. Ustedes lo saben. Y pudo haber desaparecido todo el proyecto y no queda nada. Y uno hubiera quedado así como en el limbo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como está la gente de otros proyectos que tienen todo muy real, entre comillas, tienen blockchain, tienen sus monedas, tienen todo, su cadena de bloques propia y todo propio y todo real funcionando. Mira, aquí se ve el hash y todo, yo puedo mandar, tengo wallet, estoy todos los exchanges. Y se cae y se va a cero todo. Todo se va a cero y todo el mundo pierde todo. Entonces uno se queda pensando, pero ¿esto qué? ¿Esto es un scam? ¿Qué es esta cosa? Si esto es muy real. Como dicen otros youtubers por allí, todo es un scam hasta que se compruebe lo contrario. Entonces se lo dejo a su mente y a su corazón. Si esto hubiera sido un scam hace rato, hubiera desaparecido. Todo, todo, todo. O sea, al año y medio, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, las páginas desaparecen, todo se disuelve, todo se borra y ya. Agárrenme, agárrenme, búsquenme, búsquenme. Eso no ha sido así. Ahí están. Ahí está el proyecto avanzando. Y a la jefa, bendita jefa, ha tenido que buscar el anonimato porque no le queda de otra. Porque si no, ya usted sabe lo que pasa. Algo que sucede cuando uno se va de la fiesta que se llama me voy a desaparecer. Uno se desaparece. Nada más que en este caso es mejor optar por hacerlo uno mismo que tener eh, que te lo hagan a ti. Y ese es un tema muy delicado que ahí les siguen sacando un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no les gusta el proyecto. No, no les gusta lo grande que somos y a dónde estamos y lo mucho que hemos crecido. Y esto solamente es el comienzo, estamos empezando apenas. Yo siempre les he dicho a ustedes que el proyecto de One Ecosystem va a empezar cuando seamos públicos. Ahí empezamos a tener el primer añito. Cuando salgamos a público, ese es el primer mes. Y los meses que van pasando, es allí cuando el proyecto se va a gestar de verdad. Porque ya toda la tecnología está afuera. Todo el trabajo de construcción, de hacer las autopistas, de crear el tendido eléctrico, de informar a la comunidad, de ir armando toda la estructura, de crear toda la ciudad, se está terminando ya casi de hacer. Y llega un momento que las puertas se abren y nos conectamos con otras ciudades. Eso es lo que One consiste. Esta ciudad es un país entero de gente. Y tenemos nuestra moneda se llama One. Y en nuestro país, esa es la moneda que utilizamos, como en otros países usan, cada uno tiene su moneda. Y si yo voy a Colombia y quiero usar mi moneda, no me la van a aceptar, el balboa panameño. Eso no vale nada ya, eso es metal, eso no tiene ningún valor en ningún país. Solo funciona en el país llamado Panamá. El balboa no se puede ni meter en un exchange porque no existe como moneda. No se puede intercambiar por nada. Y acá funcionamos con eso. Si te pones a ver el concepto de buen ecosistema, podría ser como el balboa panameño. Salvo que la moneda de buen ecosistema es un token RC20 ahora mismo y funciona de manera privada. En Panamá podríamos decir que ese balboa funciona de manera privada también, porque es solo del país. Pero en 8 meses las cosas van a cambiar. Y todo el proyecto va a tener un giro radical, tan radical que muchas personas que decían y que siguen diciendo
lo nuestro no va para ningún lado, van a quedar diciendo, pero ¿qué pasó? Entonces, ¿qué es todo esto? ¿Qué está sucediendo? No entendemos. Entonces, esto es de verdad siempre. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se enfoquen. Usted está en un proyecto que es más grande que muchos otros, pero está calladito haciendo el trabajo. Y cuando yo veo estos líderes que se van de país en país, de pueblo en pueblo, hablando del proyecto, expandiendo más el conocimiento para que otras personas puedan tener la moneda. Es cuando yo me quedo pensando que para ser networker tienes que tener esa habilidad de poder divulgar la información, llevarla, duplicarla. Y para eso tienes que ser un especialista, una persona que le haya gustado lo que hace, que lo entienda y que lo ponga en práctica al 100%. Ok, ya para terminar, básicamente con lo del soporte, eh, es vital que tengan en cuenta eso, pues que no dejen las cosas para el último día. Como yo les dije al comienzo del video, hay una cuota anual que van a cobrar por el uso de la red, pero esto es básicamente a todos aquellos que la están haciendo. Si tú hiciste algo de red en el año y tus ventas fueron muy pequeñas, pues nada más te cobran 10 euros. Y eso lo sacan del Cash Wallet. Si tuviste un poquito más de movimiento y ya hiciste arriba de 1000, bueno, te van a cobrar entonces 20 euros. Y si lograste pasar los 10.000 euros de ventas y de comisiones y todo ese tipo de cosas que uno hace en la red, entonces te cobran 30 euros por el uso de la plataforma. Para el que no hace nada, no le van a cobrar absolutamente nada. Esto es solamente para el que está trabajando la red. Voy a ver si hay más noticias por acá abajito ya para finalizar. Bueno, estos son órdenes atrasadas, paquetes. Bueno, aquí ya termina la noticia. Y esto era lo que yo quería tocar la noche de hoy. Este tema de las noticias. Tenemos las nuevas redes sociales. Voy a ver si hay alguna otra preguntita por acá ya para cerrar el streaming. Dice aquí Juan José. ¿Podría Juan convertirse en la moneda de reserva mundial superando a cualquier CBDC y cualquier otra cripto? Mira, esa es tremenda pregunta. Y tú sabes que yo me puse a pensar, ahora que, lo voy a decir ya, pues, ahora que Terra Luna se fue al infierno y crearon una bifurcación, mejor dicho, crearon una blockchain de cero y a Terra Luna le pusieron Terra Classic, así como hicieron con el Ethereum, que lo convirtieron en Ethereum Classic y después lanzaron la otra Ethereum. Entonces ellos van a lanzar otra Terra y creo que van a permitir pedir 68,000 monedas de Terra Classic, que era la primera Terra, y te van a dar una moneda de la nueva Terra. Quizá no me están entendiendo nada, pero a lo que voy con esto, una moneda que costaba $100 hace escasamente unos 20 días atrás, aproximadamente, y de repente se fue a cero. Y me puse a estudiar la trayectoria de esa moneda. Y tiene su comunidad y todo. Gente que cree en el proyecto y hay gente que tiene la moneda y dicen que la van a dejar ahí, no importa que esa Terra Classic, déjala ahí, no importa que cueste centavos. Yo voy a esperar ahí unos 4 o 5 años. Si eso logra subir de precio, van a hacer mucho dinero, porque muchos de ellos compraron la moneda cuando valía casi nada, 0.0005 milésimas de centavo. Entonces, claro, tú metías $100 allí, te hacías 300,000, 400,000 monedas. Una locura. Mucha gente hizo eso, ¿no? Y tienen bastante de esas monedas. Yo le digo, ahí tienes que esperar. Tú quieras que eso tenga un valor, tienes que esperar un poco tiempo para que esa moneda, no creo que llegue al dólar, pero con que llegue a 2 centavos, 3 centavos, vas a hacer buen dinero. Al punto que voy con la pregunta es, porque, ¿por qué le estaba hablando de Terra Luna? Por la siguiente razón, porque ellos ahí explicaban con la nueva blockchain que van a lanzar y estaban hablando de otros proyectos, que ellos van lanzando por porcentaje la cantidad de monedas, no las tiran todas de un solo tiro. Y la nueva Terra Luna iba a tener 1.000 millones de monedas nuevas. Y creo que están lanzándola, creo que la lanzan hoy a las 12 de la noche. Y ellos van a empezar con un porcentaje bajo.
No pueden lanzar las 1.000 millones porque la moneda se va a cero. Tienen que empezar por porcentaje. Entonces, cuando yo escuché eso y hablaban de otro proyecto como Avalanche también, que se vino abajo, por cierto, porque el equipo de Terra Luna compró un montón de Avalanche para tener monedas de respaldo, porque quiero decirles, esto es lo que va a pasar. O sea, las compañías compran otras monedas y Terra Luna compró mucho Bitcoin, compró Ethereum, compró de otros proyectos también, porque esa es la idea, ¿no? Tener otras monedas también. No te creas que One Ecosystem no tiene ninguna otra moneda. Yo te puedo garantizar que en Bitcoin tenemos un barranco de Bitcoin escondido, guardado por ahí. Mucho. Eso te voy a dar una clase encriptada. La próxima vez le voy a dar una clase encriptada sobre mi teoría, sobre cuánto puede tener eh, registrado en Bitcoin. Pero tengo que hacerlo muy encriptado porque no quiero problemas acá con nada de esa información. Quizá lo hagan en el canal de Telegram en un streaming privado, que yo creo que por ahí va a ser la línea para evitar tirarlo por aquí por YouTube. Entonces, la compañía tiene que lanzar las monedas poco a poco. Imagínense, nosotros tenemos 250.000 millones de monedas, madre mía. Es un barranco de monedas. Y esta gente con la nueva blockchain va a sacar 1.000 millones de monedas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La compañía tiene que arrancar primero con un 1% o 2%. Yo no sé cuál va a ser el porcentaje que va a lanzar al mercado. Y el otro año lanza otro porcentaje. Y el otro año más arriba, otro porcentaje. No la puede meter toda en un solo tiro, porque sería una locura. Y eventualmente, ya en mucho tiempo, toda la moneda seguirá saliendo al mercado. Y más personas seguirán entrando. Claro, va a haber exchange y todo, tú vas a poder intercambiar. No dirán qué porcentaje vamos a poder intercambiar. Una vez que la compañía diga, bueno, vamos a empezar con el 5%. Entonces, bueno, podrá sacar el 5% y con eso es que vamos a trabajar. Recibirán tanto de gas al mes y ese gas tú vas a poder hacer lo que quieras con esa moneda. Al día de hoy lo puedes hacer, porque la compañía te está dando 200 de gas. Y la moneda se mueve de un punto A a un punto B a través de un sistema atómico que se llama de wallet a wallet. Y eso lo puedes hacer ya, libremente a quien sea. Nada más tienes que tener el nickname o el nombre de usuario y tú puedes transferir esas monedas. Ahora mismo el gas no lo están cobrando. El gas es gratis. Pero eventualmente el gas lo vamos a tener que pagar. Lo vamos a tener que pagar. No va a quedar otra porque ya una vez que la moneda es viva, ese gas tenemos que pagarlo. Porque eso es lo que utiliza el protocolo de Ethereum. Ese es el fee con que ellos cobran. Ellos cobran eso con Ether. Y nos va a tocar pagarlo. Es mi teoría, ¿no? Ya sea pagarlo a través de la compañía o a pagarlo a través en Ether. Yo no sé cómo van a hacer esa operación allí. Pero hay que pagar el fee. Y todos los exchange, todas las wallets, cuando transfieres de un punto a un punto B, si no es la misma original, ellos cobran un fee mínimo, pero te cobran un fee por mover el dinero, por mover las criptomonedas. Y eso viene. Y lógico, con 250.000 millones de monedas, ya para responderte la pregunta, lógico que nos convertimos en una moneda de reserva mundial, porque ese supply no va a poder entrar en un año. Eso va a coger años meterlo de poco a poco a todos los exchanges. A todo, imagínate, eso es mucho, mucho, demasiado. Por eso yo le decía anteriormente, va a llegar un punto donde One se va a usar al 100% en los comercios. Porque convertirlo a fiat, eso llega a un punto donde no tiene sentido. Y mira, te lo pongo muy claro, ¿por qué tú crees que Elon Musk compró 45.000 Bitcoin para después que suba, venderlo y convertirlo en fiat? No, señor. Ellos han comprado esa moneda para dejarla ahí para toda la vida y que ella se pueda comprar e intercambiar por producto y servicio o comprar empresas directamente con el Bitcoin. No pasarla a un exchange para convertirla a dinero fiat y meterla al banco nuevamente. No, señor. Estas ballenas que están comprando Bitcoin no las compran para después cambiar la fiat. Ellos quieren tener una parte de esa tecnología bajo su wallet. Quieren tenerla allí. Quieren tenerla.
No, por eso es que la almacenan. Por eso es que la almacenan. No porque después la van a vender y va a subir valor. No, 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 no. Yo quiero tener parte de esas monedas, de esa tecnología y tener yo el control. Tener parte del pastel, pues. Y ya nada más quedan 2 millones de Bitcoin. Entonces, las personas que se están enterando de eso hoy día van a ir a comprar un Bitcoin y que va, el Bitcoin está en $28,000. Eso es inalcanzable. Yo no puedo tener uno. Y eso que todavía no han entrado las grandes instituciones y que no han entrado los países a comprar Bitcoin. Eso va a pasar cuando el Bitcoin esté en 100,000. Cuando el Bitcoin esté en 100,000, entonces la gente va a decir, tú sabes que yo ahora sí lo voy a comprar, porque ya veo que esto no va a parar. Pero hay otra compañía que se llama BlackRock, también está comprando un montón de monedas de Bitcoin y comienzan a almacenar, almacenar, almacenar. Tú dirás, pero ¿por qué almacenan tanto? Porque quieren esa tecnología, la quieren tener de su lado. Y como les dije, acá en One Ecosystem hay ballenas. Ballenas, y voy a hacer ese video porque va a ser interesante hacer ese cálculo. Y voy a inventar un animal que no sé, que no va a ser la ballena, que es más grande que la ballena, que se come la ballena. Voy a buscar en la mitología para ver si encuentro ese animal. Creo que podría ser un calamar gigante que agarra y enrolla a dos ballenas jorobadas. Tengo que buscar la información a ver si eso existe. Si encuentran algo, me lo mandan por acá, por el grupo de Telegram. O a mi correo electrónico, dilcherkerpanamá@gmail.com. Bueno, voy a ver si tienen alguna otra pregunta, si no ya termino aquí el streaming. Ya tenemos la hora. Y observemos a ver qué sucede por acá. Bueno, dice Matías, hola, ¿cómo se hace para transferir euros a la wallet de One si uno ha hecho red y nunca ha cobrado comisiones? Mira, hay dos formas de hacerlo. Si quieres poquitos euros, porque quieres cargar tu wallet cash para comprar en Deal Shaker, con 5 euros te alcanza para comprar en Deal Shaker de tu país. Te va a dar como 400 dólares de poder de compra, 400 euros de poder de compra. Eso cualquier líder que tenga te lo puede vender. Igual, si tú necesitas, acá en Luxor TV te lo conseguimos, me das tu nombre de nickname y yo te lo paso. Pero si ya necesitas comprar muchos euros, por decir un ejemplo, arriba de 100, 200, 300 euros, lo haces comprándolo con Bitcoin, con la wallet de Bitcoin oficial de la compañía, y lo compras también con Tether USDT, red de Tron. ¿Ok? Recuerden que la red de Tron es la que usa la wallet de USDT de One Ecosystem. No utilicen la de Ethereum, que hay una red de Tether de Ethereum. Esa no es, porque lo hacen por allí y se pierde la plata. Entonces, esos son los dos métodos. Tú le mandas el dinero, le escribes a soporte, quiero comprar 100 euros. Mándeme la wallet para pasar el dinero. Entonces ellos te van a responder y te van a escribir, esta es la wallet. Mandas el dinero, pones el usuario, tu nickname, tu nombre, tus datos, le mandas una foto de tu cédula o pasaporte y eso te hacen el depósito. Una vez que tú le mandes el hash, digo que le mandes, sí, el pago, pues, que le mandes el pago completo con toda la información y una captura de la wallet, ellos te atienden y te hacen la recarga en tu cuenta de euros. Y de esa manera ya tienes monedas allí, ya sea para aprovechar el 1% que te da cada mes o las comisiones promocionales que ellos tienen acerca del cash safe, que es lo último que han implementado. Si quieres hacer eso, pues en el banco no te va a pagar ese porcentaje. Ese porcentaje lo pagan mensual, quiero que sepan, no es anual. En el banco es anual. Digo, te pago el 4%, sí, pero eso es anual. Hacen el cálculo y lo dividen entre 12 y eso es lo que tú vas a recibir todos los meses si no mueves el dinero. Acá no, acá es basado sobre cada mes. ¿Ok? Bueno, de momento, aquí dice Gus, de los 250 billones, ¿cuántos ya están distribuidos? Mira, se lo escuché del CEO Gus. De los 250,000 millones de won, el 40% lo tiene la comunidad. 40%. Vamos a usar la calculadora para ver.
250 por 40 entre 100. 250 por 40 entre 100 me sale 100. O sea, quiere decir que hay 100.000 millones de yuan que lo tiene la comunidad. 100.000 millones de monedas yuan lo tiene la comunidad. Y yo había escuchado anteriormente que eran 113.000 millones que ya tenía la comunidad. Pongámosle que sean 100.000 millones, pues. Los otros 150.000 millones los tiene la compañía. Yo no sé ustedes, pero ¿qué proyecto desearía tener una comunidad que tenga el 40% ya de sus monedas? Es una locura. Esto es una locura de proyecto, quiero que sepan. Entonces, si la comunidad tiene 100.000 millones de monedas y hay 250.000 en total, quiere decir que 150.000 millones de yuan, la compañía no los va a mover. Cuando eso salga público, ellos tienen más del 60% sobre el control de la red. Tener el 60% del control de una blockchain es garantizar y asegurar que esa blockchain no se caiga. Lo que le pasó a Terra Luna y por qué se cayó, además de un problema de consenso eh, lógico de la parte logarítmica del consenso que tenía la blockchain de ellos, un error ahí en la falla y se vino abajo, lo que dicen ellos, es que la comunidad comenzó a liquidar todo lo que tenía, porque eso venía bajando, entonces la gente liquidó todo por el miedo. Y lógico, eso fue una debacle, eso se fue a cero por eso. Y claro, cuando estaba así que menos de centavo, llegó otro grupo de gente y dice, espérate, que no eran de la comunidad y comenzaron a comprar esa rebatiña. Imagínate, tú metías $20, cuando eso estaba en caída, te daba 6.000 monedas. Otras personas, cuando estaban mucho más abajo, metieron $100 y le dio 300.000 monedas. Cuando esa moneda costaba $100 cada una. Una locura. Entonces, en el caso de nosotros, no nos va a suceder eso. Nuestra blockchain no se puede caer nunca. Si se cae nuestra blockchain, se cae todo el protocolo de Ethereum y todo se va para todas las monedas que son pegadas a Ethereum, todo eso se desarma y se muere todo. Eso no va a pasar. Porque Ethereum ahora ha consolidado su plataforma al Proof of Stake, que por cierto, déjenme ver, mientras estoy aquí hablando con ustedes, les voy a buscar para ver por dónde va el reloj. Y esto quiere decir que esos 150.000, ponte que ellos toquen un poquito, pues liquiden algo. Es que solo en las transacciones de exchange, en las comisiones que ellos van a cobrar por mover las monedas nuestras y que nosotros intercambiemos algo, solo en eso ellos van a empezar a tener mucho ingreso. También van a tener mucho ingreso de la venta de la misma moneda, porque ellos la van a poder vender ellos mismos como compañía. Y ya entrarán ballenas que pagarán el precio de la moneda a la tasa de mercado que está en la plataforma y agarran sus bitcoins, lo que sea, y dice yo voy por One y van a empezar a comprar One directamente y va a empezar a entrar dinero líquido a la compañía. Igual nos va a entrar a nosotros. Si a la compañía le va bien, a nosotros nos va súper bien. Si a la compañía le va mal, pues a todos nos va mal. Por eso yo apuesto a One Ecosystem, porque ellos están haciendo el trabajo lento, con calma, como es todo un proyecto que lo que persigue es la legalidad, lo que persigue es la regulación de la moneda, no la especulación. Entonces, eso lo que va a hacer es acelerar el proceso y la adopción. Mira, aquí tengo el merge para que lo vean. Y yo insisto con esto porque gracias a esto que está pasando, One va a tener una velocidad increíble en las transacciones. Estamos a 34 días. Cuando esto pase, agárrese, papá. O sea, Ethereum va a cambiar todo su consenso. Y va a ser todo con Proof of Stake. Y eso es velocidad. Eso es Web3. Eso es el futuro de lo que le espera
a nuestro proyecto. Evolución, crecimiento, avance. Y eso va a pasar muy pronto. 34 días. Y una vez que se da eso en 34 días, pues vamos a ver qué otras cosas suceden en el camino. Estas son las redes sociales de la compañía. Ahí lo tienen a mano para que se inscriban y se conecten. Voy a ver si tienen alguna otra pregunta más. Si no, ya cancelo la transmisión. Acá dice Matías. Esta semana la compañía sale a vender gas a 0.06. Esa noticia yo todavía no la toqué por encimita. Está en el newsletter. Y se la voy a mostrar rapidito, pero no quiero divulgarla porque parece como que es un fake news, a pesar de que está aquí, como que algo pasó con eso. Entonces, voy a esperar que esto coja más forma. Ahí estoy escribiendo en los grupos de diamantes, de esmeralda, para ver si alguien me responde, para ver si la noticia es cierta, porque no quiero dar una información que no sea 100% cierta, a pesar de que en el newsletter lo dicen. Pero, ¿y si no es? Porque ellos dicen en el newsletter que eso es una noticia, un fake news, pero tengo que esperar que eso avance. Voy a tirar un flash rapidito nada más, pero rapidito, no mucho porque no quiero confundirlos. ¿Ve? Ahí está la noticia, es así, ¿ves? ¿Ve? Ya, flash, noticia flash. Y básicamente eso es lo que yo quería informarles la noche de hoy. Espero me escuchen y que todo esté bien con el audio. Trabajo fuerte para que este audio esté llegando lo mejor posible. Y bueno, me comentan a ver cómo han escuchado la transmisión esta, si este micrófono pues, que hemos adquirido tiene mejor calidad y si la voz se escucha más clara, ¿no? De momento, pues esto es todo lo que tenía yo para la noche de hoy. Le agradezco a todos por su sintonía. Recuerden suscribirse al canal. Regálenme un like, eso ayuda mucho a expandir este canal a otras comunidades de personas tenedoras de One que desconocen que esto está pasando y que se han olvidado y se sienten que su dinero se les fue, querían su moneda y no saben cómo activarla, no saben que existe. Tantas cosas que pueden pasar por allí. Y sobre todo, activa la campanita de notificaciones para que te enteres cuando estoy en vivo. Si YouTube no te avisa, pues suscríbete a Telegram, porque en Telegram yo anuncio minutos, hasta horas antes de salir al aire. Le mando la información sobre qué voy a hablar y le mando el enlace primero por ese canal. Y después lo lanzo ya a Facebook, a los otros demás. De momento, esa es la información que tenía que tocar hoy y les agradezco a todos por su atención. Será entonces hasta un próximo video programa. Muchas gracias.